Buenas, vamos a resolver los problemas del capítulo 38. Y aquí hay una cuestión, es una pregunta, dice, ¿de qué manera se parecen los fotones a otras partículas como los electrones? Bueno, la comparación sería, por un lado, los fotones no tienen masa en reposo y masa en movimiento es cero, es decir, no pueden estar nunca en reposo. Siempre se mueven a velocidad c, no tienen carga, la carga es cero, y tienen spin, el spin es 1. Mientras que los electrones tienen una masa que es del orden de 10 a la menos 31 kilogramos, 9.1 me parece recordar, 10 a la menos 31 kilogramos, se pueden mover a cualquier velocidad, pero nunca van a llegar a C porque es una partícula masiva. Tienen la carga del electrón, que es 1.6 negativa por 10 a la menos 19 coulombs. Y el spin, que luego lo veremos, ese atributo que tienen ciertas partículas, el spin es un medio. Entonces ahora déjenme hacer. ¿Tienen carga eléctrica? Bueno, el fotón no tiene, el electrón sí. Se pueden acelerar. Bueno, el fotón existe a la velocidad c, entonces no lo podrías acelerar. Dice, ¿qué propiedades mecánicas tienen? Eso ya no sé a qué se refiere a propiedades mecánicas. ¿Qué propiedades mecánicas tienen? No sé exactamente a qué se refiere. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice así: durante el efecto fotoeléctrico, es decir, el efecto en el cual tengo una placa de metal, hay un rayo de luz de cierta frecuencia F que incide sobre la placa, se absorbe la energía del fotón, de los fotones incidentes, o de un fotón absorbe la energía, un electrón absorbe la energía de un fotón y un electrón sale despedido con una cierta energía cinética. Y lo que pensamos es que la interacción entre el fotón y el electrón es 1 a 1. La energía que llega es h nu, y esa energía se usa en superar el potencial al cual los electrones están amarrados a la superficie, que lo llamamos phi, y el resto de la energía que llega, h nu, el resto aparece como energía cinética, y ponemos máximo para indicar que la energía cinética cuando el electrón está saliendo de acá. Luego el experimento consiste en poner un campo eléctrico que frene este electrón, entonces este aquí va a ser el K máximo. Y luego va a llegar, poniendo un campo eléctrico en esta dirección, va a llegar al potencial de frenado, etc. ¿no? Entonces vamos a leer ahora el problema. Dice, durante el efecto la luz expulsa electrones de los metales, sí. Entonces, ¿por qué los metales que hay en su casa no pierden sus electrones cuando se encienden las luces? Bueno, porque la frecuencia a la que llegan al metal no tiene la energía E, H nu, suficiente para que el electrón absorba la energía de un fotón y salte. Esa es la situación. Vamos al siguiente. Siguiente dice, la función trabajo para el efecto fotoeléctrico en el potasio tiene, en el potasio la función trabajo es 2.3 electronvolts. 2.3 electronvolts. La energía que se necesita para arrancar un electrón del metal, de cualquier metal, está en el rango de 2 a 5 electronvolts. Entonces dice así, si la luz tiene una longitud de onda lambda de 190 nanómetros, ok, y llega al potasio, llega al potasio. Entonces, el potasio metálico. Entonces dice, determine el potencial de frenado en volts. Bueno, para determinar el potencial de frenado, tenemos primero que ver cuál es la energía máxima de la cual salen los electrones del metal. Entonces salen a una cierta energía cinética máxima, K máximo. ¿Cuál es la energía cinética máxima de la cual salen? Bueno, la ecuación que hay que escribir es que la energía de todo un fotón se reparte en vencer la atracción, no es gravitatoria, es una atracción eléctrica del electrón que está sujeto a la superficie del metal. Y el resto de energía que sobra aparece como energía cinética máxima. Entonces la energía cinética máxima es H nu menos phi. Entonces, inicialmente, entonces sale con esta energía. ¿Con cuál energía? Bueno, sé cuál es la frecuencia porque sé quién es lambda. Entonces puedo calcular de la ecuación lambda por nu igual a c, como c lambda, puedo calcular nu, la frecuencia, o f, si la quieren llamar, la llamamos f lambda por f igual a c. Entonces, esta relación, como tengo lambda y sé que c es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, puedo calcular f. Entonces, si tengo f, puedo calcular la energía de un fotón, h nu. Muy bien. Entonces, como tengo h nu y sé phi, que es 2.3 electronvolts, tengo que pasar esta phi a joules, estos 2.3 electronvolts a joules, o lo mejor es que h nu lo exprese en electronvolts. Entonces, si lo expreso en electronvolts, tengo K máximo en electronvolts, entonces tengo que decidir en qué lo voy a expresar. Pero no importa, lo expresen de una manera o de otra, es lo mismo. Entonces tengo el K máximo y tengo entonces al electrón saliendo con esta energía cinética K máximo de la superficie. Esta es la superficie del metal, entonces está saliendo. Entonces hay un campo eléctrico E que está frenando al electrón, la fuerza va hacia allá. Y lo que está pidiendo el problema es, ¿cuál es el potencial de frenado? Bueno, el potencial de frenado es el potencial al cual el campo eléctrico necesario para conseguir que la velocidad final sea cero. Entonces yo puedo escribir una ecuación de conservación de energía aquí. Toda la energía que está a la salida, que es energía cinética máxima, se convierte en toda la energía cuando llega al punto en el cual se ha frenado. Y cuando llega al punto que se ha frenado, el K, la energía cinética es cero y toda la energía es potencial. Y la energía eléctrica potencial es la carga Q por el potencial V. Conclusión, yo tengo que K máximo es Q por V y V, el potencial, que es lo que me piden. Claro, Q es la carga eléctrica. El potencial, que es lo que me piden, es K máximo entre la carga E. Entonces ahora hay que hacer los números y con eso resolveremos. El potencial de frenado está aquí. La energía cinética de los electrones expulsados de mayor energía es esta K máximo. Es esta Q por K máximo está aquí, perdón, es H nu menos phi. Y la rapidez de estos electrones es K máximo, que es esta, la que sale aquí, K máximo. Ok. Entonces resolviendo esto ya lo tenemos. Entonces vamos a hacer los números. Entonces, bueno, si hacemos los números, ya están hechos aquí.
La primera ecuación lo que dice es que toda la energía cinética de los electrones que salen de la superficie es la energía que entró menos la energía que usó para sacar, para superar el potencial al cual está agarrado los electrones. Entonces, de aquí sabemos que H es 6.1 por 10 a la menos 34 electronvolts. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la frecuencia es Fc sobre lambda, 6,3 por 10 a la 8, y lambda es 190 nanómetros por 10 a la menos 19 segundo a la menos 1, de manera que sabemos esto, sabemos phi, y podemos calcular la cantidad de energía cinética máxima. Y la cantidad de energía cinética máxima, si hacen los calculitos, le va a quedar 6.5 menos 2.3, 4.2 electronvolts, que pasados a joules son 4.2 por 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Y la parte B pide cuál es la energía cinética máxima. Bueno, la energía cinética máxima es 4.2 electronvolts. Y la tercera parte lo que pide es cuál es la velocidad con la que salen. Bueno, la velocidad con la que salen se despeja de aquí y será 4.2 por 2 dividido entre m, y aquí hay que pasarlo a joules para hacer los cálculos y que quede esto en metros sobre segundo. Si lo hacen, esto es una velocidad que no es cercana a la de la luz, pero puede ser del orden de 10 a la 6 metros sobre segundo, un cienavo de la velocidad de la luz. Vamos al siguiente problema. Bueno, el siguiente problema no es un problema, es una cuestión. Y dice, ¿puede ocurrir dispersión de Compton con protones, al igual que con electrones? Recordamos de qué se trataba el efecto Compton. El efecto Compton se trataba de un electrón en reposo, es decir, aquí está el observador. El observador observa un fotón de luz, inicial, y en el estado final se observa el electrón moviéndose en una cierta dirección con un cierto momento y una cierta energía, y se observa el fotón con una cierta longitud de onda lambda prima, que es menor que la longitud de onda lambda inicial. ¿Y por qué es menor? Porque la idea es que el fotón carga una cierta energía. Cuando interacciona con el electrón, cede una parte de esa energía al electrón y sale dispersado, sale dispersado el fotón, pero sale dispersado con una energía un poquito menor porque le ha dado energía al electrón. Y entonces el electrón ha adquirido momento. De manera que la longitud de onda lambda prima tiene que ser menor, porque si la energía del fotón dispersado es menor, la frecuencia es menor y la longitud de onda es mayor. Esta longitud de onda es mayor, entonces lambda prima es lambda más algo, y esto es positivo. Muy bien, entonces ahora que ya hemos revisado y recordado el efecto Compton, vamos a hacer el problema. En la cuestión dice, aquí puede ocurrir dispersión de Compton con protones. Si es protones, aquí aparece la masa del protón en nuestra ecuación. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que esta lambda de Compton para el protón es del orden de 10 a la menos 15 metros. Si echan la cuenta de H es 6,6 por 10 a la menos 34, la masa del protón, y 6, 3 por 10 a la 8, esto sale del orden de 10 a la menos 15 metros. Entonces, ¿qué ocurre? Que si usted hace que si usted incidente es un rayo X del orden de 10 a la menos 12, 10 a la menos 12, y la dispersión del fotón dispersado se parece al de lambda prima, pero aquí hay un factor H sobre MC que es del orden de 10 a la menos 15. Entonces lambda prima será igual a lambda del orden de 10 a la menos 12 metros, y es un rayo X, más algo. Ahora, ese algo que voy a añadir, suponiendo que θ es igual a 90, coseno 90 es 0, entonces ese algo, para ese ángulo de 90 grados de dispersión, es decir, en esta dirección, el orden es H sobre MC, pero ya estoy calculando que H sobre MC es del orden de 10 a la menos 15 metros, si fuera 90 grados. Entonces tengo que sumar algo de 10 a la menos 12 metros con 10 a la menos 15 metros, así que la longitud de una lambda prima, pues se parece mucho a lambda, se parecerá mucho a lambda, ¿ok? Para protones, entonces a lo mejor es muy difícil de detectar. Comparado con la longitud de onda, comparado con electrones, es mucho más fácil de detectar, porque la longitud de onda incidente sigue siendo 10 a la menos 12. Pero si ustedes hacen la lambda de Compton para electrones, aquí no sale 10 a la menos 15, sale 10 a la menos 12. Entonces sí es algo que se suma a la 10 a la menos 12, porque este efecto es del orden de este otro. Bueno, seguimos con el siguiente problema. Los rayos X son del orden de 10 a la menos 10 metros. Es decir, que estás añadiendo algo de 10 a la menos 10 metros, algo que tiene orden de magnitud de 10 a la menos 15. O sea que es muy difícil de detectar 5 órdenes de magnitud. Los rayos gamma es 10 a la menos 11 metros, y los rayos gamma aparecen en procesos nucleares de radioactividad. Están asociados más a procesos nucleares de desintegración radiactiva. Conclusión, para observar el efecto Compton, uno emite un rayo X del orden de 10 a la menos 10, aquí, 10 a la menos 10. La longitud de onda se distorsiona en un factor. Este factor H sobre MC del orden de 10 a la menos 12 es un cienavo de esto. Entonces es detectable cuando la masa es la masa del electrón. Esto es 10 a la menos 12. Por eso para el electrón es detectable el efecto. Para el protón sería más difícil de detectar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice: unos protones, que son más masivos que los electrones, son acelerados a partir del reposo con una diferencia de 4000 voltios. Es decir, que son acelerados y su velocidad inicial es 0 y su velocidad final es lo que habrá que ver cuál es la energía cinética que tiene. Es decir, que vamos a aplicar un principio de conservación de energía donde el protón inicialmente tiene energía cinética 0 y tiene energía
potencial 0. Y finalmente, después de pasar los 4000 voltios, 4000 voltios, pues el protón se ve acelerado con una cierta velocidad y después de recorrer una cierta distancia y tiene una cierta energía cinética. Entonces, si este es el punto A y este es el punto B, la energía cinética en A es 0, la potencial es 0, y entonces la energía cinética en B será una cierta cantidad y la energía potencial en B será la carga Q por el potencial B. Y claro, si lo hacemos así, como son protones y esta la carga es positiva, el potencial B tiene que ser negativo porque ahora K sub B es menos Q por B, de manera que la energía potencial en el punto B es la carga del protón. La carga del protón es la carga de un electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, por el potencial que serían 4000 voltios. De manera que esta es la energía cinética, menos 4000 voltios, y esta es la energía cinética, algo positivo que tiene los protones cuando colisionan con el blanco metálico. Entonces dice, si un protón produce un fotón produce un infotón. ¿Cuál es la longitud de onda mínima? Bueno, vamos a analizar por qué es mínima y no es máxima. Si un protón produce un fotón, es porque el protón agarra la energía que tiene, es decir, se va desacelerando, va perdiendo toda la energía y se la va dando a un fotón. Entonces la ecuación que tenemos es que la energía del fotón es la energía del protón incidente. De manera que ¿cuánta energía tenemos? Tenemos la energía 1.6 por 10 a la menos 19 por 4000. Tenemos toda esta energía. Y entonces, ¿qué frecuencia tenemos? Bueno, la frecuencia del electrón, del fotón que se emite, porque el protón pierde energía y cargas que se desaceleran, emiten radiación electromagnética, entonces están emitiendo fotones, entonces la frecuencia será 1.6 por 10 a la menos 19 por 4000 dividido entre la constante de Planck, que es 6,2 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esto es 4000 voltios y esto es 1.6 coulombs. Coulombs por voltios es energía. Entonces, ¿qué resultado es esto haciendo operaciones? O mejor, para obtener lo que nos piden directamente, ponemos así. Lo ponemos así. Acuérdense que lambda por F es C. De manera que F es C sobre lambda. Entonces toda la energía es H por F, por C sobre lambda. Y esto tiene que ser igual a 1.6 por 10 a la menos 19 por 4000. Por 4 por 10 a la 3. De manera que lambda tiene que ser el inverso de esto. Lambda tiene que ser HC sobre 1.6 por 10 a la menos 19. Y HC y por 4000. Y HC es 6,6, 6,63, ¿no? 6,6, no 6,2, 6,62. 6.62 por 10 a la menos 34 por C por 3 por 10 a la 8 dividido entre 1.6 por 10 a la menos 19 por 4 por 10 a la 3. Y si hacemos las cuentas, pues las hacen ustedes. Esto debe ser del orden de alrededor de 10 a la menos 10 metros, que son rayos X.
Ok, entonces se aceleran protones, los protones agarran una cierta energía K y cuando llegan a la superficie del metal se desaceleran y pierden toda la energía. Y esa energía se la entregan completamente a un fotón y entonces aparece el fotón emitido. Y el fotón emitido tiene longitud de onda del orden de 10 a la menos 10 metros. Vamos al siguiente problema. Bueno, este problema es el mismo que el de antes. ¿Cuál es la mínima diferencia potencial? Es el mismo problema, solamente que aquí pide la diferencia potencial. Ok, se los dejo para ustedes este. Vamos a resolver ahora el problema 3818, que dice así. Dice que un fotón tiene una cierta longitud, 1.3 por 10 a la menos 10, entonces la longitud es 1.385 por 10 a la menos 10 metros. Y lo que dice es que es dispersado por un electrón. Entonces, lo que está pidiendo es cuál debe ser el ángulo entre la dirección de propagación inicial del fotón incidente para que el electrón se disperse con cierta energía cinética, y vamos a calcular esa energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa del electrón. La masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, y la velocidad con la cual es dispersado es 8.9 por 10 a la 6 todo ello al cuadrado. Es decir, que el electrón, la energía dispersada del electrón, la energía que agarra el electrón del fotón incidente, es cuánto, voy a calcularlo, calculándolo con la calculadora, por supuesto, es 3.6 por 10 a la menos 17 joules. Es decir, esto es del orden de 10 electronvolts, no 100 electronvolts. 10 a la menos 19 sería 1 electronvolt, esto es 100 veces mayor que 1 electronvolt. Entonces esta energía que tiene el electrón es del orden de 100 electronvolts, o bueno, lo que fuera, ¿no? Entonces lo que queremos resolver es el ángulo, calcular el ángulo. Entonces la primera ecuación que debemos describir es una ecuación de conservación de energía. La energía del fotón incidente es la energía del fotón dispersado más la energía del electrón. Y estoy usando una ecuación no relativista para la energía del electrón, porque estoy suponiendo, no lo estoy suponiendo, porque 10 a la 6 es un cienavo de 10 a la 8. Entonces puedo usar la energía clásica, un medio de md cuadrado. Si no, tendría que usar el K relativista como emc cuadrado menos m gamma mc al cuadrado menos mc cuadrado. Si no, tendría que calcular el K del electrón como esta ecuación, es decir, tendría que ser, no creo que se, vamos a calcularlo, K sería igual a gamma 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. M es 1.6 por 10 a la menos, no, es la masa del electrón, perdón, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, por c al cuadrado 3 por 10 a la 8 al cuadrado, menos la masa en reposo. La masa en reposo es 9.1 por 10 a la menos 31 y por 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Esta energía cinética se debe parecer mucho a 3.6 por 10 a la menos 17. ¿Por qué? Porque no estamos todavía en el régimen relativista. El régimen relativista empieza en 10 a la 7, pero casi que estamos en el límite. Pero yo imagino que haciendo así el calculito va a funcionar así. Calculen esta K, y si se parece poco a esta energía, hay que usar esta K relativista. De momento vamos a seguir. Entonces la primera ecuación que tenemos es una ecuación que dice que la energía se conserva. ¿Y esa ecuación qué me permite calcular? Bueno, me permite calcular la longitud de onda del fotón dispersado, ¿no? Entonces vamos a escribirla. Entonces la primera ecuación la puedo escribir así: hc sobre lambda igual a hc sobre lambda prima más la energía del electrón, que he dicho que es 3.6 por 10 a la menos 17 joules. Bueno, si hago los números y calculo lambda prima, porque sé cuánto es lambda incidente, de aquí puedo calcular lambda prima. Vamos a hacer los números, un segundito. Si hacemos los números, pues lambda prima da 1.4 por 10 a la menos 10, lo pueden hacer ustedes, ¿no? Es despejar esta lambda prima, todos son datos. Entonces, lo que nos está pidiendo es cuál debe ser el ángulo dispersado del fotón para que el electrón agarre esta cantidad de energía cinética, que fue 3.6 por 10 a la menos 17 joules. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para calcular el ángulo? Escribimos la ecuación del efecto Compton. La ecuación del efecto Compton dice que lambda prima es lambda más h sobre mc por 1 menos coseno del ángulo dispersado. Esta es la masa del electrón, y de aquí conocemos lambda prima, lambda, conocemos h sobre m, y lo que hay que hacer es despejar coseno de teta. Si lo despejan, le debe de dar un ángulo teta del orden de 120 grados. Ok, pues seguimos con el siguiente problema. Bueno, vamos al problema entonces 3820, que dice así, dice un fotón se dispersa en la dirección de 180 grados, aquí debe haber un igual, ok, igual a 180 grados. Entonces se dispersa, es decir, el fotón llega con una cierta longitud de onda, encuentra a un protón libre. Entonces encuentra un protón libre, entonces este es el lambda incidente, y se refleja, o se difracta, o aparece como lambda prima dispersado por el protón, en la dirección 180 grados, que es la dirección, si esta es la dirección incidente, pero la dirección 180 grados es hacia acá. Y dice, ¿cuál debe ser la longitud de onda del fotón incidente? Entonces está preguntando, ¿cuál es lambda incidente?
si se desea que experimente un cambio del 10% en la longitud de onda, como resultado de la dispersión. O que si quiero 10% significa que yo tengo el lambda dispersado, lambda prima. Y el lambda dispersado es el lambda incidente más el cambio en la longitud de onda. La ecuación de Compton dice que el lambda dispersado es el lambda incidente más h sobre mc 1 menos coseno de phi o coseno de teta. Entonces está claro que el cambio en la longitud de onda está aquí. Nosotros queremos, él dice que quiere un cambio en la longitud de onda. Entonces lambda prima es lambda incidente más delta de lambda. Lo que quiere es un cambio, lambda prima menos lambda, será igual a delta lambda. Quiere un cambio en lambda prima menos lambda porcentual del 10%. Es decir, que él quiere que lambda prima menos lambda, que es delta de lambda, sobre lambda incidente, es decir, lambda prima menos lambda incidente, sobre lambda incidente, esto sea del 10%, es decir, sea 0.1. Perfecto. Entonces ya lo tenemos. Ya tenemos el problema hecho, porque de la ecuación del efecto Compton podemos obtener el lambda incidente. Entonces, lambda de esta ecuación del efecto Compton, ecuación 1, la puedo reescribir como lambda prima menos lambda igual a h sobre mc1 menos coseno de teta. Y claro, si divido entre lambda incidente, tendré delta de lambda sobre lambda incidente será igual a h sobre mc lambda incidente 1 menos coseno de teta. Pero delta de lambda sobre lambda incidente es 0.1. Bingo, ya está hecho. H sobre mc lambda incidente 1 menos coseno de teta. Como coseno de teta es 180 grados, como teta es 180 grados y el coseno es 180 grados es menos 1, esta ecuación será 2 veces h sobre mc lambda incidente. Por tanto, lambda incidente será igual a 2 veces h sobre mc. Y si echamos las cuentas, ¿qué quedará? Quedará, déjenme cambiar esto, quedará 2 veces, el h es 6.6 por 10 a la... Bueno, si echamos la cuenta, perdón, aquí falta el 0.1, 0.1, bueno, ustedes echan la cuenta, ¿no? 2 por 6.3 por 10 a la menos 34, y entre m la masa del electrón, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, por 3 por 10 a la 8, y por 10 a la menos 1, que es 0.1. Si hacen las cuentas, vamos a ver de qué orden de magnitud sale el lambda incidente necesario para que el fotón se disperse con un ángulo de 180 grados. ¡Wow! Bueno, si lo hacemos, lo vamos a hacer mal, porque la masa no es un electrón el que está ahí. El que está ahí es el protón. Así que esto hay que corregirlo y aquí hay que poner la masa del protón, ¿no? La masa del protón es 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y ahora sí lo podemos hacer. Entonces, si lo hacemos, deben salir del orden de rayos gamma, es decir, deben salir del orden de 10 a la menos 14 metros. Háganlo. Porque para observar efecto Compton por protones, los rayos, los fotones emitidos tienen longitud de onda muy corta. ¿Por qué? Porque h sobre mc, que es el lambda de Compton, debe ser muy cortito también. Es del orden también de 10 a la menos 14. Ok, ya lo explicamos eso. Vamos al siguiente problema. Bueno, el siguiente problema dice así: tiene usted una luz de láser, es decir, una luz bien definida de longitud de onda. Dice aquí que la longitud de onda es 585 nanómetros, o 5.85 por 10 a la 2, y como un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, estamos hablando de 5.85 por 10 a la 7 menos 7 metros. Entonces, ¿qué más? Hay aquí una rendija por donde pasa la luz. Y por supuesto, la luz se va a difractar. El ancho de la rendija es A, y el valor de A, entonces este es el valor de lambda, el valor de A es 0.062 milímetros, es decir, 6.2 por 10 a la menos 2, que es 0.062, menos 1 menos 2 por milímetro, que expresado en metros es 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. Entonces, el A estaba hablando de 6.2 por 10 a la menos 5 metros. Entonces, estas son las dos datas que yo tengo. Tengo una longitud de onda de 10 a la menos 7, es decir, que la longitud de onda, varias longitudes de onda cubren el A. Por eso va a haber difracción. Entonces, es decir, el A es, vamos a ver, 100 veces el A, que 10 a la menos 5 es 100 veces el lambda, más o menos, ¿no? Entonces va a haber difracción, y luego, ¿qué más dice? Dice que hay una pantalla. Entonces, esta es la rendija, y en la rendija, vamos a ver aquí esto, y en la rendija hay una pantalla que está a 2 metros de distancia. 2 metros de distancia, ok. Entonces, cuando la luz entre, va a sufrir difracción, y el primer mínimo de difracción ocurre cuando A seno de teta es igual a
m lambda, pero en este caso m es igual a 1, cuando a seno de teta es el primer mínimo de difracción. De manera que el primer mínimo de difracción se encuentra bajo un ángulo teta y la curva de intensidad queda así. Ok, entonces esta es la curva de intensidad, de manera que los fotones llegan, algunos inciden aquí adentro, en esta región central, pero otros, menos cantidad, menos probabilidad de que el fotón termine aquí, pero hay ciertamente una probabilidad distinta de cero. Y bueno, este es el diagrama de intensidad. Muy bien, entonces lo que dice aquí es la primera pregunta. ¿Cuál es la incertidumbre mínima? La incertidumbre mínima está aquí entre los dos mínimos. Entonces esta es delta de PY, de manera que la incertidumbre en la componente Y del momento es la que hay que calcular. ¿Cuál es la incertidumbre mínima? Entonces, si se acuerdan, lo que hacíamos era lo siguiente. Decíamos, si el primer mínimo se encuentra bajo el ángulo a seno de teta igual a lambda, o seno de teta igual a lambda sobre A, y el fotón termina, que nunca va al mínimo, porque exactamente ahí no hay probabilidad, el fotón como máximo puede llegar hasta allá. Entonces, si el fotón llega hasta allá, llega con un momento P, de manera que si esto es Px y esto es Py, la tangente de este ángulo teta, del mismo teta que estamos hablando, la tangente de teta, es Py sobre Px. Entonces, haciendo aproximaciones, Py sobre Px, si Py es la incertidumbre mínima en que llega delta de Py entre Px, es tangente de teta. Entonces, si delta de Py es la incertidumbre mínima y teta es pequeño, entonces tangente de teta es equivalente a seno de teta, porque al ser teta pequeño, coseno de teta es equivalente casi a 1, entonces tangente de teta es equivalente a seno de teta. De manera que tengo que seno de teta, que es lambda sobre A, será igual a delta de Py entre Px, pero Px es el momento incidente. Px sería el momento P incidente. Y el momento P incidente, como yo sé que la longitud de onda es esta, ¿se acuerdan de la relación E igual a P por C para un fotón? Entonces, como E es h nu, y nu es C sobre lambda, pero E es igual a P por C, entonces las C se van, y el momento del fotón es h sobre lambda. De manera que esto también se parece, es la misma ecuación para una onda, para el momento de una onda material. Entonces, escribimos aquí, seno de teta igual a esto. Entonces escribimos aquí, de esta ecuación, escribimos lambda sobre A igual a la incertidumbre, que es lo que queremos saber, entre Px, pero Px es el momento incidente del fotón, es decir, es h sobre lambda. De manera que si de esta ecuación escribimos A igual a delta de Y, la incertidumbre, A es el tamaño de la abertura. Entonces no sabemos por dónde pasa la abertura. Entonces a la abertura la exponemos como delta de Y. No sabemos el fotón por dónde pasa. Entonces la ecuación 1 se escribirá como que delta de Py por A será igual a H. Entonces, delta de Py por delta de Y será igual a H. Pero esta es la incertidumbre mínima. La mínima para que el fotón caiga exactamente aquí. Entonces, la ecuación que tenemos, en realidad, es el principio de incertidumbre para un fotón, que es que delta de Py por delta de Y tiene que ser mayor que H. Ahora, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a aplicar esto a este problema. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre? Bueno, delta de Y es la abertura A. Entonces la incertidumbre mínima es cuando esto es igual. Entonces delta de Py, que es la incertidumbre en el momento, tiene que ser mayor o igual que H sobre delta de Y. O mayor o igual que 6.62 por 10 a la menos 34. Esto es, H es joules por segundo, dividido entre delta de Y. Delta de Y es A, y A tiene el valor de la abertura, y el valor de la abertura es, ¿dónde estaba? Es 6.2 por 10 a la menos 5. 6.2 por 10 a la menos 5. Pero hay un detallito, y es que en realidad la incertidumbre es todo esto. Es el doble. Entonces, escribimos un 2 por aquí. Entonces, la incertidumbre mínima es cuando delta de Py es igual a 2 veces esta cantidad. Y con eso hemos resuelto el problema. Es decir, que la incertidumbre 6.2 entre 6.62 entre 6.2 es aproximadamente, la incertidumbre en el momento es aproximadamente 6.62 entre 6.2,1, 10 a la menos 34, en 10, aproximadamente 10 a la menos 29, ¿no? Menos 29 kilogramos por metro sobre segundo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el momento, la componente Y del momento, fíjense que el fotón entra, la mayoría de los fotones no tienen componente Y, y hay algunos que sí tienen componente Y de momento, es esta la componente Y lo que significa es que P sub Y, el momento P sub Y puede ser igual a 0, cuando la mayoría entra en el centro, más la mitad de 10 a la menos 29. Más menos 10 a la menos 29. Entonces esa es la imprecisión en el momento. Esto es delta de P sub Y. Entonces vamos a ver la segunda parte, a ver qué dice aquí. Dice aquí, con la incertidumbre en la componente vertical de la cantidad, ya lo hemos resuelto, utilicé el resultado del inciso A para estimar el ancho máximo central de difracción que se observa en la pantalla. Bueno, para saber el ancho máximo de difracción, es decir, el primer mínimo, podemos hacer así. Como tangente de teta, el ángulo al cual aparece el primer mínimo es muy pequeño, y tangente de teta es equivalente a seno de teta. Y seno de teta también
es un ángulo chiquito de manera que es equivalente a teta. Y seno de teta o tangente de teta, lo escribí aquí y no se grababa. Entonces lo que dije aquí es que la tangente de teta es delta de PY entre delta PX. Puse los datos y entonces también tangente de teta es el Y mínimo, tangente de teta, miren en este dibujo, tangente de teta es el Y, es esto entre esto. Entonces será Y mínimo entre esto. El Y mínimo entre 2 será igual a tangente de teta, delta de PY entre PX. Metiendo los datos van a calcular Y mínimo y creo que si lo hace le va a dar alrededor de 1 milímetro o algo así, 2 centímetros, creo que calculé. Ustedes revisen a ver si está correcto esto. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, vamos a hacer este siguiente problema. Dice un fotón con longitud de onda lambda. Lambda igual a 0.9. Lambda incidente, 0.098 nanómetros. O sea, 9.8 por 10 a la menos 7 metros. Incide sobre un electrón. Aquí está el electrón que está en reposo. Entonces el fotón llega el fotón, interacciona con el electrón. Y en el estado final, el fotón incidente sale reflejado exactamente hacia atrás, con una longitud de onda lambda prima, por supuesto. Y el electrón sale, si el fotón se dispersa hacia la izquierda, es porque el electrón se está moviendo con un cierto momento P hacia la derecha. Entonces dice, ¿cuáles son la magnitud y dirección de la cantidad de movimiento del fotón? Bueno, hay que aplicar un principio de conservación de momento y hay que averiguar quién es la lambda prima dispersado. Muy bien, entonces la primera ecuación sería escribir el principio de conservación del momento. Entonces el P del fotón incidente, como no hay momento en la dirección X, vamos a imaginar que todo ocurre en la dirección X, como el electrón no se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, no tiene momento en la dirección X, de manera que todo el momento es el momento del fotón inicialmente. Entonces el momento del fotón inicial es igual al momento del fotón que sale reflejado, P del fotón, P' del fotón, más el momento P del electrón. Muy bien, vamos a escribirla en forma escalar esta ecuación. Entonces, bueno, vamos a escribir primero en forma vectorial. P del electrón será igual a P del fotón incidente menos P' del fotón dispersado, ¿no? P'. Entonces, para saber la relación de P de un fotón es h sobre lambda. Entonces, el momento del electrón, que será la masa del electrón por la velocidad del electrón, que debería de ser positiva, porque si todo el momento inicial va hacia la derecha, todo el momento final va hacia la derecha también, de manera que hay una parte que va hacia la derecha, que es la mayor parte, y otra parte que va hacia la izquierda. Es decir, que el momento del electrón tiene que ser mayor que el momento del fotón incidente, porque el dibujo sería así. Este es el momento del fotón incidente, y en el estado final, este es el momento del electrón, y este es el momento del fotón dispersado. Es decir, que este más este debe dar este. Esa es la conservación del momento. Así que lo pongo aquí, y hago la suma vectorial, y ahora va a quedar así, P incidente y P final. Este es el momento P final, total de las dos partículas, la suma. Entonces, aquí lo que está pidiendo es el momento P del electrón, no necesito M ni nada, necesito el momento del electrón, que es lo que pide. La magnitud de momento del electrón, que es el P del fotón es h sobre lambda, incidente, menos el P' del fotón dispersado. Y el fotón dispersado es h sobre lambda prima. ¡Wow! Y ahora, ¿cómo voy a calcular cuál es el lambda prima dispersado? Bueno, para calcularlo tendría que imponer en las ecuaciones de conservación de la energía relativista. Pero si las imponemos, lo que obtenemos es el efecto Compton, que dice que lambda prima es igual a lambda más h sobre mc, 1 menos coseno de teta. Pero el ángulo dice que es 180 grados porque se reversa, de manera que esto es un 2. De manera que lambda prima es igual a lambda más 2 veces h sobre mc. ¿Y esto qué me permite? Esto me permite conocer quién es lambda prima. ¿Y lambda prima qué me permite? Bueno, una vez que sé lambda prima, sé el momento P' del fotón. El momento P' del fotón. Bueno, ya sé h sobre lambda prima, ya sé el momento del electrón. Entonces lo terminan de hacer ustedes los cálculos. Entonces el cálculo sería que el momento del electrón, vamos a hacer los cálculos muy rápido, muy rápido. P del electrón, 6.6 por 10 a la menos 34, dividido entre lambda. Lambda incidente es 9.8 por 10 a la menos 7, 9.8 por 10 a la menos 7, menos 6.6 por 10 a la menos 34, dividido entre lambda prima. Estoy viendo esta ecuación, pero lambda prima es lambda más 2 veces h mc. Entonces lambda prima sería igual a lambda prima era lambda, ¿cuánto era lambda? 980, wow, he metido la pata por aquí y he puesto, no, 9.8 por 10 a la menos 7, entonces lambda prima es 9.8 por 10 a la menos 7, más, siempre más, porque el lambda prima siempre es más larga porque tiene menos energía, más 2 veces h, 6.6 por 10 a la menos 34, dividido entre m, la masa del electrón, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, y por 6 por 3 por 10 a la 8. Entonces calculan lambda prima, lo ponen aquí, y ya tienen el momento del electrón. De acuerdo, lo hacen ustedes, lo terminan de hacer. Vamos al siguiente. Bueno, vamos a hacer ahora el 38-32 y creo que con esto acabo yo. Aquí dice un fotón de longitud de onda de 4.5 picómetros. Un picómetro es 10 a la menos 15 metros. Es decir, que la longitud de onda tiene la longitud correspondiente al tamaño de un núcleo atómico. Entonces, llega un fotón de esa pequeña longitud de onda, de esa gran energía, o de esa gran frecuencia, y interacciona con un electrón libre que está inicialmente en reposo. Y se dispersa el fotón para un ángulo de 90 grados.
Entonces lo que está preguntando es cuál es la energía cinética del electrón inmediatamente después de colisionar con el fotón. Muy bien, vamos a hacer la primera parte. ¿Cuál es la energía cinética del electrón después de colisionar con el fotón? Y para hacerlo necesitamos recordar varias ecuaciones. La primera ecuación es la ecuación del efecto Compton, que ya la hemos visto muchas veces en este vídeo. La segunda ecuación es, acuérdense que la energía E es cinética más energía en reposo. De manera que esto es m gamma c cuadrado, de manera que K es m, es m c cuadrado que multiplica gamma menos 1. Entonces este es el K, y tenemos que acordarnos de que esa es la energía cinética relativista. El momento relativista es m gamma b, la energía en reposo del electrón es mc cuadrado. ¿Cuál es la energía en reposo del fotón? Bueno, el fotón no tiene energía en reposo, es masa cero. ¿Cuál es el momento del fotón? Bueno, es h sobre lambda. ¿Cuál es la energía del fotón? Es h, ¿no? Como no es c sobre lambda es h, ¿no? Muy bien, entonces vamos a responder usando estas ecuaciones. La primera pregunta dice cuál es la energía cinética después del choque. Entonces aplicamos principio de conservación de la energía. ¿Cuánta energía tenemos antes del choque? ¿Cuánta energía tenemos después del choque? Antes del choque tenemos un fotón que tiene energía h, ¿no? Tenemos un electrón que tiene solamente energía en reposo. Y después del choque tenemos un fotón que se está moviendo a 90 grados con frecuencia nu', que está dada por el efecto Compton. Tenemos energía h nu', y tenemos la energía del electrón que tiene energía en reposo y energía cinética. De manera que estas dos energías en reposo se van y lo que queda es que h por nu menos nu' es caso p. Luego, para responder a la pregunta de cuál es la energía cinética del electrón, la energía cinética del electrón es, como no es c sobre lambda y nu' es c sobre lambda prima, la energía en reposo es hc 1 sobre lambda menos 1 sobre lambda prima. Pero de este dato tenemos h, tenemos c, tenemos lambda, pero no tenemos lambda prima. ¿Cómo obtendremos lambda prima? Bueno, usaremos nuestra ecuación del efecto Compton para descubrir quién es lambda prima. Si escriben la ecuación del efecto Compton, será lambda prima igual a lambda más h sobre mc 1 menos coseno de teta, pero como coseno 90 es 0, aquí aparece un 1. Si calculamos el lambda prima va a dar 6.926 picómetros. Y si meten este lambda prima aquí y calculan, les va a dar que la energía cinética del electrón son 96 kiloelectronvolts. 96.000. Y si quieren saber cuánto representa de la masa en reposo del electrón, la masa en reposo es 0.5 megaelectronvolts o 0.5 por 10 a la 6 electronvolts. Y la energía cinética es 96 kiloelectronvolts o 96 por 10 a la 3. De manera que la relación entre la energía cinética y la energía en reposo del electrón es 192 por 10 a la menos 3. Eso significa que la energía cinética representa una pequeña fracción de la energía en reposo. Representa 0.1 veces la energía en reposo. No es mucha energía cinética la que hay comparado con la energía cinética en reposo. Entonces 0,20, el 20% de la energía en reposo es energía cinética, de manera que la energía total de este electrón, E total, está configurada por una energía en reposo del electrón, y esta K es 0.20 veces esta mc cuadrado, de manera que esta mc cuadrado es mucho mayor, y esto es solamente el 20% de todo esto. Muy bien. Entonces, en la segunda parte, lo que pide es el momento del electrón después de la interacción. El momento inicial en el eje Y es cero. Luego, en el momento final, sobre el eje Y, se ve al fotón dispersado moviéndose sobre el eje y entonces se tiene que ver al momento del electrón en la dirección Y hacia abajo para que compense y la suma de los dos vectores sea cero. Entonces, P del fotón va para arriba y P del electrón va para abajo, de manera que la suma vectorial de los dos es cero, porque el fotón incidente no tiene momento en la dirección Y. Entonces, eso significa que el momento P del electrón se está opuesto en dirección al momento del fotón. Y eso, calculando la magnitud del momento del electrón, les va a dar 1.1 por 10 a la menos 19, si no me equivoqué. Para calcular la rapidez del electrón después del choque, tienen que usar esta ecuación relativista, que dice que la energía cinética del electrón es m gamma menos 1 por c cuadrado, ya lo vimos. Y si manipulan esto un poquito algebraicamente dividiendo por mc cuadrado más 1 es gamma, y como gamma ya saben que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, pueden despejar la velocidad v, y ya saben cuál es la velocidad v. Entonces la velocidad v es más o menos la mitad de c. Bueno, sigan haciendo las otras partes, no hay queda mucho, el momento P es m gamma b, y la relación entre el momento P relativista y P clásico, pues es gamma, pues 0.2. Si dividen m gamma b, que es el momento relativista, entre el momento clásico, mb, pues le dará gamma. Y como gamma ya saben que es 1.192, bueno, pues ya está, ya tienen esa relación. Con eso acabamos, quedan dos problemitas más, intenten hacerlo, por favor. Bueno, nos vemos.
electron volts.